luego cuando ya empieza todo el movimiento del Bab, pues es cuando se preocupó mucho continuamente de ayudarles. Seguimos pasando algunas diapositivas más. El Pozo Negro, donde fue arrojado precisamente después del atentado a Shah, en pleno verano, y ya empezó. Ahí mismo fue donde compuso un poema que el otro día pudimos leer. El otro día hubo poemas que eran nuevos, que nunca se habían traducido, que están solo en inglés, y entonces los dimos a conocer. Hoy ya lo que leamos sea más bien ya temas más conocidos. Rociando desde una nube, 19 versos. Seguimos. Sani, por favor. Aquí es cuando ya después fue encerrado el 16 de agosto del 52 y en enero del 53 fue expulsado el 12 de enero y llegó al 8 de abril a Bagdad. En Bagdad estuvo allí 10 años, de los cuales el segundo y el tercero los pasó en las montañas de Soleimaniye, en el norte de Irak, que es donde, en el Kurdistán, que es donde le empezaron ya unos sufíes a preguntar y a pedir. Muchas de las cosas que escribió Bahá'u'lláh fue a petición, personas que le consultaban, en este caso unos sufíes que le preguntaban que escribiera algo sobre aclararles del místico murciano Ibn Arabi, o también para escribir al estilo del otro místico Ibn Farid de Egipto, de hace siglos. Y cuando volvió ya, era conocido como Muhammad, en Bagdad, es cuando pudo ya escribir otros poemas. Vamos a seguir ahora, que nos aparecerán ya más poemas. Esto en las montañas, cuando tuvo que huir, bueno, fue desterrado a Bagdad, pasaron muchísimo frío. Ahí sale la oración esa que también leímos el otro día. La oración en la que Bahá'u'lláh ya le dice como que había sido tan mimado, que había estado acostumbrado a la seda y en cambio pues tuvo que sufrir. Seguimos. Llega a Bagdad, esto es de hace un siglo, pero más o menos, en Kurdistán cuando pasa 2 años como un ermitaño conocido como Muhammad, ahí vivía solito, con lo poco que podía comer. Y aquí es donde ya, al volver a Bagdad, escribe la tabla de todos los alimentos, que alguno quizás habrá confundido con la tabla de la medicina o de la comida o del médico. Esa es mucho después que la escribe para un médico. En cambio, aquí es una interpretación de una frase del Corán que le habían pedido, alguien le pidió a Mirza Yahya, que teóricamente aparecía por lo menos como al que le había confiado sus sellos y algún título el Bab, como para distraer la atención de Bahá'u'lláh, pero que luego ya siempre se fue creando la envidia hacia Bahá'u'lláh, que eso creó muchísimos problemas. Y aquí, precisamente, cuando Mirza Yahya no supo contestar, fue tan deplorable la respuesta que dio, que Bahá'u'lláh se sintió animado a escribir la tabla de todos los alimentos, con muchos misterios y muchas alusiones. Y también ahí ya, al volver del Kurdistán, es cuando en Bagdad escribe la Oda de la Paloma. El otro día no lo comenté, no sé si saldrá hoy, pero precisamente esta Oda de la Paloma, que creo que la leyó Sani, es la Oda que leyó Badí, y que era un muchacho bastante rebelde, aunque su padre era Bahá'í, pero él era bastante rebelde, y entonces fue esto lo que le convirtió, siendo muy jovencito, y se ofrecería luego a entregar la carta, como saben, desde acá, la llevó en secreto hasta Teherán, y fue cuando ya lo apresaron y lo torturaron y murió de un machetazo. Y también aquí escribe el Magnaví de Mubarak. ¿Seguimos? Esa misma Oda de la Paloma también será la que estará recitando Mirza Mihdi, el hijo pequeño de Bahá'u'lláh, cuando vaya caminando por la terraza y se cae el 23 de junio de 1870 y tenía 22 años. Pues estaba también recitando él de memoria esa oda, que es muy bonita y que, como vemos, a estos jóvenes, tanto a Badí como a Mirza Mihdi, les gustaba mucho. En Bagdad termina ya de pasar los años hasta el 63. Seguimos. Aquí, en Bagdad, escribe el libro del río, que compara la causa como un río que va fluyendo y nadie puede pararla, los 4 valles, las palabras ocultas, y va combinando siempre el árabe y el persa, gemas de los misterios divinos, los 7 valles. A ver, yo quería... Todos estos libritos están en este tipo de libros pequeños que se han publicado ahora, en la editorial Bahá'í. Me olvidé y lo quería comentar, que muchos de estos libros es interesante comprarlos el que pueda, y si no, por lo menos se pueden consultar. Incluso en la editorial Bahá'í está como para poder descargarlos, para poder luego verlos en la computadora, en EPUB, y pueden también. Y también hay algunos libros que están accesibles en distintas webs de la comunidad Bahá'í, en inglés e incluso también en castellano. Está también la ciudad de la quiescencia. Aquí hay otras tablas.
las letras saltadas, el verso de la luz, la tabla de la prueba, de la doncella, la crecencia radiante, la ciudad de la unidad, dulce ser perfumado. Estas no llegamos a verlas más que para que sepan que Bajaola empezó a escribir mucho. Fue muchísimo, muchísimo lo que escribió, pero sobre todo cuando más escribió es en Adrianópolis, que es donde lo que vamos a ver hoy con un poco de tiempo. En Bagdad también escribe el Sura del Consejo del Omnipotente, palabras de sabiduría, no tiene que ver con las palabras de sabiduría que escribirá después el Kitab y Agdas, alabanza al Señor exaltado, la tabla de eterna juventud, la doncella maravillosa, desde el jardín de la santidad, y así sucesivamente. Como ven, nos queda mucho por conocer. Sí que conocemos muy bien el libro de la certeza, era la diapositiva anterior, Zani, por favor. El libro de la certeza, la tabla del Job, de la paciencia, que ya comenté que el Job del paciente tenía bien poco, se quejaba también bastante, el pobre, que lo lea puede encontrarlo, y Job, y Bajaola, a lo largo de sus escritos veremos que él también pues va comentando los sufrimientos que tiene, como digo, era muy paciente, pero tuvo que sufrir muchísimo. Y aquí también la siguiente tabla, la tabla del Sagrado Marinero, donde ya expresa, la hizo leer en una fiesta que estaban después del Nauruz, y en cuanto estaban terminando de leerla, llegó un mensajero que tenía que presentarse ante el gobernador y para desterrarlo ya a Constantinopla. Teóricamente lo desterraban como invitado por el sultán, pero ya sabemos lo que pasó. Bueno, vamos a ver las caligrafías que veremos en la siguiente página. Una caligrafía escrita de Bajaola, de las palabras ocultas, y la tabla del Sagrado Marinero escrita por Abdol-Bahá. Esto hoy cuando vamos a ver pues algunas diapositivas. Seguimos con el viaje. Ya vemos que desde aquí, desde el centro, Irak, ahí hay un puntito amarillo. Bajaola dejó Bagdad el 3 de mayo. Sigue subiendo triunfalmente, lo reciben con mucho entusiasmo por todos los pueblos. Llega arriba al Mar Negro, aunque no se ve ahí puesto el nombre de Samsun. Ahí es donde escribe la tabla de Jodá al ver el mar. Y luego ya llega a Constantinopla. En Constantinopla el plan era que se presentara ante el sultán, que él allí pues hiciera sus peticiones. De hecho, algunas personalidades lo acogieron, pero la mayoría fueron a visitarle. Era un personaje, la verdad, muy conocido ya y que había cautivado mucho a todas las autoridades de Bagdad. Y aquí también al principio pues causará sensación. Tenía una figura que no conocemos ni podemos imaginar tampoco con la fotografía esa que le hicieron luego como de pasaporte. Entonces siempre todos estaban en las fotos muy serios. Hasta yo cuando era niño todavía no reíamos en las fotografías, menos aún hace 100 años o 150. Pero Bajaola debe tener tal belleza y tal personalidad, todo el mundo se sentía atraído por él. Y en cada una ciudad que va, pues las autoridades o se convertían en devotos suyos, los mismos carceleros, como le pasó también al Bab, pues los carceleros que tuvo incluso en acá, pues se convertían luego en devotos seguidores suyos, o algunos, muy pocos, pero algunos se rebelaron continuamente, entre ellos su hermanastro Nisayaya y algunos otros de su familia, que la familia, tanto por parte de su padre como de él mismo, pues era un poco numerosa. Y hoy vamos a entrar a situarnos pues aquí en Constantinopla, que es donde apenas está más que del 16 de agosto del 63, el mismo año que había sido la proclamación en Bagdad, en el Resván, y apenas ha pasado 4 meses, bueno, 6 meses, no, 5 meses, de agosto a diciembre, cuando el 12 de diciembre les hacen marcharse, ya los retiran, se los quitan del medio. Siempre estaba la expresión precisamente del representante, el cónsul de Irán, y de mucho miedo que tuviera influencia, y los destinan a Adrianópolis. Adrianópolis, he intentado buscar un mapa, pero lo pueden ver aquí. Turquía, o el Imperio Turco, entonces ocupaba todo esto que vemos aquí verde, todo lo que es ahora Palestina, Jordania, Irak, Siria, todo esto era el Imperio Turco, el Imperio Otomano. Y aquí no se ve bien, pero ahí en medio, debajo de ese puntito amarillo, pues ahí podemos suponer que está el Mar de Mármara y que hay 2 estrechos, uno a la derecha y otro a la izquierda, Bósforo y Dardanelos. Justo donde está el puntito amarillo está Constantinopla, pero arriba donde está otro puntito amarillo, es todo ese trozo, es ya Europa. Y está pegado, pero pegado en la frontera de Bulgaria, que está al norte, y de Grecia, que es esta parte ya que vemos ahí debajo, que está señalando ahora Sani. Entonces es muy interesante que aquí, justo en Adrianópolis, va a pasar nada menos que 4 años. 4 años importantísimos, porque es donde él
tiene que seguir escribiendo cartas a Irán, que muchos babíes no se habían enterado de que él por fin había proclamado ser aquel a quien Dios manifestará. Algunos, como Abdul Baha y algunos familiares y amigos, lo habían intuido casi desde el principio, a lo largo de los 10 años que estuvo en Bagdad, pero otros se enteraron en el jardín de Resván, los más íntimos, y otros no acababan de enterarse y Bahá'u'lláh les iba enviando cartas. Pero a la vez estaba su hermanastro metiendo mucha cizaña y dificultades, y todo eso fue la tensión que va a vivir Bahá'u'lláh en estos 4 años que pasa allí, porque es del 63, de agosto llega en diciembre del 63, pasa 64, 65, 66, 67, y a mitad en el mismo mes de agosto del 68, o sea, 4 años y medio, es cuando ya fue desterrado, como vemos, el viaje hacia Alejandría, Port Said y finalmente Haifa y acá. Así que vamos a dejar ya este mapa y ya entramos a ver si vamos viendo algunos de los escritos que escribió Bahá'u'lláh en estos años. Esto era todavía la tabla del Houdá. El Houdá es ese caballete, la tabla del Houdá, asiento sobre el camello, que solía viajar él y su esposa, y en cambio Abdul Baha iba con ese caballo alazán tan especial que le habían regalado o prestado para que lo llevara a Constantinopla. Y aquí en Constantinopla, sí, volvemos, la tabla de la campana, la tabla del sultán Abdulaziz, cuyo texto se ha perdido, que solamente se sabe que se puso lívido, se puso blanco cuando leyó lo que Bahá'u'lláh había escrito. Y en Adrianópolis, ya está en Adrianópolis, digamos que es como el broche de oro de todos aquellos 10 años de etapa mística, aunque también estaban pues, el Kitabiadas y otros escritos de transformación personal, pero sobre todo mucho de relación con Dios y muy simbólicos en relación con la Biblia y con el Corán. Vimos el otro día, si recuerdan, el Mandaví bendito, el poema bendito que escribió Bahá'u'lláh, que el otro día los amigos Ani y Badí leyeron. Bueno, pues ya estamos en Adrianópolis. Creo que esto es Adrianópolis. Turquía tiene otras mezquitas parecidas. Volvemos a la anterior, sí, porque esta es la última casa donde estuvo, que además la han reformado los bajáis y la podemos visitar. Pero aquí, en Adrianópolis, Bahá'u'lláh pasó, pues, como digo, 4 años y medio. Y además, pues, muchas dificultades. Entonces, aquí, en esta misma mezquita del Sultán Salim, es donde llegará un momento que la tensión entre él y su hermanastro es de tal manera que Misayaya le reta a que él demuestre su posición e incluso pues dice que acuda a la mezquita del Sultán Salih, que tiene las torres más altas, 70 metros, más alta de Turquía, pero en ningún momento el mismo Misayaya se presenta. Y aquí cambia varias veces de casa a Bahá'u'lláh porque es cuando se produce la gran separación que se rompe ya la relación entre ellos, aparte que también le intenta matar y le intenta envenenar. Pero bueno, vamos a ver algunos pues escritos que me gustaría que fuéramos viendo. Estamos aquí en la casa donde Bahá'u'lláh vivió el último tiempo en Adrianópolis. ¿Y qué le parece, Sani? Vamos a dejar ahora ya la presentación, porque lo que vamos a hacer es ir leyendo 2 tablas muy importantes que ustedes conocen, que son la tabla de Ahmad y la tabla de Ahmad. Las 2 tablas de Ahmad, muy distintas. Yo estoy viendo aquí en imagen, Tatiana. Perfecto. Si desea, podemos compartir para que también lo puedan leer y seguir la lectura a los amigos. Tom, si lo puedes poner. Claro, ahí. ¿Se ve? Amigos, ¿lo ven? Muy bien, muchas gracias. Mejor bueno, así. incluso puedes ampliar el texto, ¿no? Se ve. Hay que ampliarlo un poco más. Ahorita Hay que ampliar. A ver, acá. Pero yo lo hago con los dedos. Está en la mitad, abajo, en el margen. Sí. Acá, un ratito. Ah, ya vi. Estoy con la... Ya, a ver. Ya está mejor. Mucho. Mucho, ¿no? Bien. Ya, ¿lo pone hacia la izquierda? Perfecto. ¿Mejor? Ahí está mejor. Bueno, ya indico Entonces, que aquí vamos a ver hoy que ya no son escritos tanto místicos, pero sí que son personales y luego serán sociales. Personales me refiero a que escribe a personas concretas. Ustedes todos conocen pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh, ¿verdad?
Es un libro que lo aprecio muchísimo. Mi amigo Pancho fue el que me lo hizo tomar gusto, porque yo me lo encontré, cuando estaba de sacerdote, lo encontré tan difícil de leer que no tenía títulos ni índice, que lo cerré. Y en cambio Pancho siempre lo usaba y sabía dónde encontrar cada cosa. La verdad es que no está organizado, simplemente es un cofre lleno de joyas, pero cada una de ellas tiene un valor especial. A lo mejor hoy vamos a leer algunas precisamente que sabremos por cuándo Bahá'u'lláh y por qué algunas las escribió. Esta tabla de Ahmad no está en el pasajes, pero sí que la conocemos porque todo el mundo la sabemos de memoria. Y no pienso que la leamos porque ya saben quién es. He aquí el ruiseñor del paraíso y canta sobre las ramas del árbol de la eternidad. Esta la escribió, bueno, la historia es muy bonita, Ahmad, que era de Kasán, que vivió 100 años llenos de vicisitudes y gozos, que fue incluso a la India, que luego en Bagdad trabajó como tejedor y se sentaba a escuchar a Bahá'u'lláh, y le pidió a Bahá'u'lláh que se quedara en Bagdad. Cuando luego él quiso ir hasta Constantinopla, resulta que Bahá'u'lláh le escribió diciendo tal carta esta, que él entendió que no tenía ni siquiera que ir a ver a Bahá'u'lláh, lo que tenía que hacer era volverse a Irán y dedicarse a enseñar la causa. Así que es lo que hizo, y lo enseñó con tanto entusiasmo, pues que tuvo muchos problemas. Pues un día le rompieron la dentadura de un puñetazo en una discusión con algunos que estaban en contra, y claro está, esa tabla, pues a él la leía muy a menudo, me imagino que la citaba todos los días y que le daba una fuerza tremenda, y que vivió hasta los 100 años enseñando a la gente. O sea, él, su vida es un ejemplo para todos nosotros, y la tabla, ¿qué vamos a decir? Todo el mundo pues la conocemos, la recitamos y la sabemos, o la saben muchos de memoria. Aquí pone que tabla Ahmad en persa, esta es muy distinta, la va a leer Sani, pero en fin, esta tabla, aunque tiene el mismo nombre, ya no está en árabe, está en persa, y la escribió para Mirza Ahmad, que también era de Kasán, pero se declaró de seguidor de Bahá'u'lláh y en cambio luego se volvió amigo de Mirza Yahya. Así que algunos se irían con el jovencito este, que era un poco psicópata, porque la verdad estaba... El pobre nació, era pequeño, Bahá'u'lláh incluso dirá pues, que le había tratado con mucho cariño, incluso él se sentaba a servirle, y de pequeño se entendía muy bien con Bahá'u'lláh y lo apreciaba, pero luego ya le fue saliendo ese brote de envidia, de que él también era importante, y por qué mi hermano mayor tiene que ser más importante que yo, que a mí me dejaron los sellos el Bata, total que creó muchísimos problemas, y el pobre pues tuvo ese destino de ser pues, el mayor opositor de Bahá'u'lláh, instigado también por Muhammad Ali Isfahani, el de Isfahán, que ese también le azuzaba, porque él de por sí era temeroso, miedoso, y siempre iba escondido, disfrazado, pero en fin, se hizo seguidor. Entonces vamos a ver esta tabla de Ahmad en persa, algunas cositas las que le dice. Por favor. Tabla de Ahmad. Tu ojo es mi fideicomiso. No permitas que el polvo de los vanos deseos empañe su lustre. Tu oído es un signo de munificencia. No dejes que el tumulto de motivos indecorosos lo aparte de mi palabra que envuelve a toda la creación. Tu corazón es mi tesoro. No consientas que la traicionera mano del yo te despoje de las perlas que he atesorado dentro de él. Sin que me lo pidieras, he derramado sobre ti mi gracia. Sin que me lo demandaras, he cumplido tu deseo. A pesar de tu desmerecimiento, te he escogido para recibir mis muy valiosos, mis incalculables favores. Oh desterrado y fiel amigo, apaga la sed de la negligencia con las aguas santificadas de mi gracia y desaloja la lobreguez de la lejanía con la luz matutina de mi divina presencia. Muchas gracias, Sani. Tal como ven aquí, antes de seguir, hay quietecito un momento. Si lo pudieras echar hacia la izquierda, porque a mí me tapa el texto la mitad, las fotografías que estoy viendo a mí mismo y a vosotros dos, a ustedes. Pero bueno, se ve casi todo. Quiero que se fijen que he puesto ahí pasajes 152 y 153. Si alguien quiere tomar nota, que sepan que en cualquier momento puede acudir al libro de pasajes y sepan que están leyendo la tabla Ahmad, pero no la que todo el mundo conocemos en árabe, sino esta que es en persa. Esta es la tabla de Ahmad. Muy bien. Seguimos pues ahora los años 64-68, que son los 4 años y medio que vive en Adrianópolis. Adrianópolis, la ciudad fundada por Adriano en el 120, cuando luego, que sobre otra anterior, y cuando en cambio Constantino, el 330, la ciudad de Bizancio antigua la convertirá en Constantinopla. Fíjense que son dos ciudades muy importantes en la historia de Bahá'u'lláh, que las dos son fundadas por romanos o refundadas. La Constantinopla
dejará de ser el nombre de Constantinopla y se pasará a llamar Estambul. No lo voy a explicar ahora por qué. Pero bueno, el curioso que en esas dos ciudades la diferencia es que Constantinopla era nada menos que la capital del Imperio Bizantino durante 1000 años. El cristianismo estaba medio destrozado en el mundo, digamos, romano y occidental, Italia, Francia, España. En cambio, allí pervivió 1000 años hasta que fue conquistada por los musulmanes. Y también, aparte de esa ciudad de Constantinopla, otra muy importante fue esa ciudad de Adrianópolis. Como he dicho antes, la ciudad que está dentro ya de Europa, donde Bahá'u'lláh tuvo pues, unas vivencias muy especiales y unas luchas con todo lo que le rodeaba, unas tensiones tremendas de muchas personas en su contra. Y vamos a ver ahora cuando escribe la Sura de los siervos o del pueblo, que le dirigió a Sayyid al-Migdi Baghadi, que había estado como custodio, lo había dejado como custodio en la casa suya de Bagdad y había guardado la palabra de Dios durante varios años. Le explica cómo había guardado la palabra de Dios durante 10 años, no lo había dicho para no causar confusión, pero que luego cuando la reveló muchos la entendieron y otros no. Desvela aquí abiertamente su misión, piense que va a ser uno de sus cometidos aquí en Adrianópolis, y narra también acontecimientos de su viaje. También este señor, Mirza Mihdi, se volvería luego en contra de Abdul-Bahá, ya muchos años más tarde. Aquí va a salir estos pasajes 50 y 97, no sé si hay otro más, y que es muy curioso que lo habrán leído más de una vez, que son cuando hace Bahá'u'lláh referencia a esa tradición cabalística, a esta tradición antigua, de que decía, a ver, lo anterior en la química estaba la... Alquimia. La quimia, eso. Los alquimistas pretendían que el cobre podía transformarse en oro. De hecho, hoy día sabemos que químicamente pues cualquier molécula se puede transformar y cambiar los electrones y esto podría hacerse. Pero vamos a hablar, lo que acá es importante es que aquello de cambiar el cobre en oro no tenía ningún sentido material, sino que tenía un sentido espiritual, que la persona que es simplemente de barro y arcilla como cualquiera puede transformarse en oro. En cambio, el oro también puede volver a volverse otra vez cobre, puede volverse algunos como ha pasado. Bueno, pues va a leer esto ahora, Badí. Considera las dudas que aquellos que han atribuido socios a Dios han infundido en el corazón de la gente de esta tierra. Preguntan, ¿es posible que el cobre sea transmutado en oro? Di, sí, por mi Señor, es posible. Sin embargo, su secreto se halla oculto en nuestro conocimiento. A quien queramos, se lo revelaremos. Que quien dude de nuestro poder, pida al Señor su Dios, le descubra el secreto y le asegure su verdad. El hecho de que el cobre pueda transformarse en oro es, en sí, prueba suficiente de que el oro puede igualmente transmutarse en cobre, si fueran de los que comprenden esta verdad. Muchas gracias, Badí. Aprovecho para saludar a los amigos que se van uniendo a esta reunión. Veo que hay más de 80 personas y algunos nos están saludando a través del chat, pero yo pues continúo con la presentación, ayudado de mis dos compañeros organizadores, y vamos a pasar, como sí digo, a seguir con las tablas personales. Aún quería insistir que Bahá'u'lláh, como le pasó también a Jesús, a Mohammed, eran seres humanos en los cuales estaba de tal manera irradiada la divinidad que esa tensión estaba en ella. Les daba una energía tremenda. Yo a veces he comparado que una manifestación de Dios es como una torre muy alta donde hay un pararrayos, o mejor todavía, esas montañas más altas, donde muy fácilmente cuando cae un rayo de la nube, ¿a dónde va a parar? No va a parar al río, o no va a parar a lo más bajo, ni a una cueva, sino que los rayos de las nubes, la electricidad va a la montaña más alta. Entonces, los mensajeros de Dios, las manifestaciones de Dios son como seres humanos tan perfectos, tan elevados, que conectan y Dios se transmite a través de ellos. Esa electricidad, digamos, esa fuerza, esa energía espiritual nos llega a todos y se transforma en palabra y son la encarnación de la palabra de Dios. Pero claro, en muchos momentos, como Jesús por las noches está orando con su padre, luego nos habla de él que es un padre muy amoroso, lo define siempre como un padre, pero él también pues tiene sus dudas y tiene sus inquietudes y le pide, pase de mí este cáliz, y es todo el fin de los tiempos, pues no lo sabe ni el hijo. Entonces, en Bahá'u'lláh lo mismo, reconoce su parte humana, que dice en aquel documento Bahá'u'lláh que se hizo el año de su centenario, se volvió a reeditar hace 2 o 3,
Dice que yo cuando me miro a mí mismo, cuando miro mi relación con Dios, puedo decir, en verdad, yo soy Dios. Pero cuando me miro como ser humano, soy más pobre que la arcilla. Entonces, esta doble relación de lo divino que está invadiéndole y que está transmitiendo su realidad humana ya es como una tensión. Luego está su fe en el Bab, que el Bab ha hecho una transformación del Islam, que no solamente lo que habían hecho los saquíes y habían anunciado al final de los tiempos, pero que él realmente la hace y surge una cosa totalmente nueva. Lo mismo que Jesús ya no es un judaísmo, sino que es una nueva religión. No es un paño en un vestido viejo, sino que es una cosa totalmente nueva. Entonces, Bahá'u'lláh es fiel a Dios, fiel al Bab, y luego se preocupa por sus seguidores, que es la inquietud que sintió en el Siyachar y la que le preocupa durante los 10 años que está en Bagdad. Y aquí es ahora cuando está viendo que algunos bahabíes se han enterado de que la que Dios manifestará, y otros no se han enterado, y otros simplemente están totalmente en contra de que él lo sea y prefieren seguir al joven este, o sí, más joven que él, Mirzájah. Vamos a ver pues ahora también, y fijaros, de los pasajes de los gritos de Bahá'u'lláh, el 21, el 148 y el 154, los he puesto así en números arábigos porque además los números romanos, lo siento, pero es que eso que no nos lo facilitó mucho, porque a la hora de citar números romanos hay que ir calculando cuántos palitos tiene, pero en fin, son eso, el 21, ya lo vemos aquí, el 21, porque a Salmán le escribe varias cosas. Era Said Hanyab Hindiyani, pero le otorgó el título de Salmán, recordando también a aquel Salmán discípulo de Muhammad, en honor a él, y le designó con este nombre como Salmán, como Islam y musulmán. Y este Salmán se dedicó como discípulo de Bahá'u'lláh a difundir la causa y a llevar las cartas de los amigos de Bahá'u'lláh a Persia, muchas cartas. O sea, que en esta época, cuando más escribe muchísimo, pues muchas cartas son para amigos que han quedado en Persia. Y él consiguió que ninguna carta se le arrebatara, incluso en algún momento dado, pues si tuvo, pues se la tuvo que comer, el papel como fuera, para que no se lo quitaran. Era un hombre muy alegre, sencillo y sincero, pero muy profundo. Taher voy a leerlo esto, dice, con lenguaje conmovedor en esta tabla de Salmán, que escribe varias, dice, con lenguaje conmovedor, Bahá'u'lláh desahoga su corazón ante Salmán y le habla de la angustia de su propio corazón, le habla como a un amigo, de las penas y sufrimientos que le fueron afligidas por aquel a quien había criado con tanto amor, cuidado y consideración. Recuerda la época en que Mirzájah ya solía servirle de día y de noche, lo he comentado antes, ¿no? En aquel tiempo permanecía humilde en su presencia, mientras escuchaba la palabra de Dios al ser revelada con gran poder y majestad. Mas conforme la causa comenzó a crecer, Mirzájah ya se sintió encandilado ante la perspectiva de su propia fama. Todo su ser se colmó del deseo de la jefatura hasta que abandonó a su señor y se rebeló contra él. Bueno, pues esta tabla, que sobre todo se dedica Bahá'u'lláh a aclarar un verso del poeta místico Rumi, sobre el que le habían preguntado, siempre sobre cosas que le han preguntado sobre escribir, y algunos párrafos han estado accesibles hacía mucho tiempo en estos pasajes que vamos a leer ahora. Sani nos va a leer el 21 y alguno que otro. Primera tabla a Salmán. Pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh. Oh Salmán, la puerta del conocimiento del antiguo ser siempre ha estado y continuará estando para siempre cerrada a la faz de los hombres. Ningún entendimiento humano tendrá jamás acceso a su sagrada corte. Sin embargo, como muestra de su misericordia y como prueba de su bondad, Él ha puesto de manifiesto ante la humanidad los soles de su divina guía, los símbolos de su divina unidad, y ha ordenado que el conocimiento de esos seres santificados sea idéntico al conocimiento de su propio ser. Quien los reconozca ha reconocido a Dios. Quien escuche su llamada ha escuchado la voz de Dios. Y quien atestigue la verdad de su revelación ha atestiguado la verdad de Dios mismo. Ya ven, este texto tan profundo está en una de las cartas que envía a Salmán, el cartero del rey, podríamos llamarle, el cartero de Bahá'u'lláh, un amigo con tanta confianza. Bahá'u'lláh le escribe estos números que están en pasajes 21, 148 y 154. También escribe, a él le dedica la tabla de la unidad, Lo y Tawhid,
es el número 26 de pasajes, y luego también hace un comentario al un verso de Saadí, poeta del siglo XIII, que nació y murió en Siraj, y estos están los pasajes 93 y 161. Bueno, si alguien alguna vez me lo pide, puedo incluso todos estos textos más completos enviárselo. Así que ya hemos visto un trozo de las tablas de Asalmán. Vamos a pasar a la sura de los compañeros. En esta tabla, en esta sura, ya dije que lo es tabla, como recordando las antiguas tablas de piedra, las tablas de la ley o las tablas que escribían los sumerios, y también puede ser sura, que es un capítulo del Corán. Pero al fin y al cabo son distintas cartas, como muchísimas, que escribió Bahá'u'lláh a muchas personas. Pues en esta sura Bahá'u'lláh proclama públicamente su misión profética, de una forma ya solemne, que solo había comentado algunos amigos en Resman. La dirige a Nisa Kai Munir, al que llama amigo. Hay dos maneras de decir amigo, yo lo he consultado con los amigos, es Jalil y Abil. Una se usa para uno caso y otra para otro. Entonces aquí le llama Abil, que a partir del momento este señor se dedicó a servir a Bahá'u'lláh y a difundir su fe entre los babíes, que seguían esperando a aquel a quien Dios manifestará. Se dirige expresamente a algunos babíes, incluso mencionándolos por su nombre, con todo cariño los va mencionando, y lo que cuentan es que cuando se recibió esta carta allí en Irán, en Persia entonces, se organizaron varias reuniones de clarificación y explicación. Y después de las discusiones, cada miembro de la comunidad, a su modo, fue guiado hasta alcanzar la firmeza. Así que poco a poco se iban convirtiendo los babíes en bajáis. Pero es en esta época, sobre todo. Nos va a leer Badí, pues el texto de que es una traducción provisional que he hecho como buenamente he podido. Muchas gracias. Dentro de la garganta de este joven yacen palabras aprisionadas que, si se revelaran a la humanidad en una medida menor que el ojo de una aguja, bastarían para hacer que todas las montañas se desmoronaran, las hojas de los árboles se descolorasen y sus frutos se cayeran. Di, la más grande trompeta ha aparecido y ha hablado con la verdad, sonando y elevando su voz hasta el extremo entre los cielos y la tierra, proclamando: conmigo está el santuario. Pueblo, no inventes mentiras contra Dios, tu Señor, y no lo niegues después de que haya levantado el velo y se haya manifestado. El sol se ha levantado sobre el horizonte sagrado y la explanada en lo alto ha sido iluminada por su resplandor. La zarza ardiente se ha levantado en el Sinaí de la inmortalidad, y el ruiseñor que cantaba antes de que el mundo se hiciera, trina en sus ramas con la mejor de las melodías. Escuchad, templos del Todopoderoso, para que podáis oírlo. Como pueden ver, sí, hay también aquí una gran belleza literaria dentro de la garganta de este joven, palabras aprisionadas que no pueden salir. Pero la trompeta ha aparecido, ha sonado, aquellas trompetas que tenían que sonar según el Apocalipsis. Y el sol se ha levantado sobre el horizonte, ha amanecido un nuevo día. Y la zarza ardiente del Sinaí, siempre esas referencias a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús. Es muy interesante cada uno de estos textos. Y vamos a ver ahora la sura de la pluma, que pueden imaginar que está dedicada a la pluma, con lo que escribe, Surie y Kalam. A mí me suena, precisamente en castellano decimos también tinta y cálamo. Tinta, cálamo. Cuando se escribía con una pluma de ave, eso era el cálamo, una palabra árabe, kalam, pluma. Entonces aquí Bahá'u'lláh se dirige a su propia pluma personificándola. Es una prosopopeya, como cuando a un animal o a la montaña se le pone como si fuera pudiera hablar en primera persona, mantiene un diálogo con ella y con este recurso literario realza la grandeza de las palabras que Dios transmite a través de él. Como en las palabras ocultas, el que habla en primera persona no es Hussein Ali, que conocemos en su parte humana, sino que es Dios que habla a través de él, como altavoz de su palabra. Se trata de una identificación difícil de expresar y menos de analizar. Vamos a escuchar esta traducción provisional que nos va a leer Sani de la tabla en que habla Bahá'u'lláh, como Dios mismo habla con la pluma con la que Bahá'u'lláh tiene que escribir. Sura de la pluma. Oh pluma, conténtate con lo que hasta ahora has dado a entender al mundo de tu soberanía y poder.
porque los corazones de los envidiosos están a punto de estallar. Vela, pues, tu causa, y no reveles más que esto, porque tus palabras destrozarían los cielos de la antigua gloria y dividirían en dos la tierra de la santidad misma. Conténtate, entonces, con lo que has revelado hasta ahora. Juro por el único y verdadero Dios, si todos los que están en los cielos y en la tierra, y todo lo que hay entre ellos, sean árboles, frutos, hojas, ramas, ríos, océanos o montañas, se encontraran una sola palabra de tu pronunciamiento, seguramente dirían lo que la zarza ardiente brotando del suelo de la revelación divina le dijo a Moisés en aquel santo y bendito valle. Muchas gracias, Ani. Vamos a ver ahora la tabla del viajero. Lo mismo que hemos visto antes, la tabla a Salmán, que era el cartero de Bajaolá. La tabla del viajero está dedicada a Mullah Adig-Sal, que había sido el mensajero del Bab, no de Bajaolá, sino del Bab, y seguía viviendo, y entonces Bajaolá afirma que él es la bendita belleza, por cuyo mandato llega a ser toda la creación, y si los pueblos del mundo quisieran oír la voz de Dios, escucharían sus versos. Advierte que este es el día de las pruebas en el que las acciones de los seres humanos serán pesadas con la justicia. Y no consta ninguna traducción de esta tabla, así que no vamos a poder verla porque no está ni siquiera en inglés. Suponemos que solamente está en su original. La tabla de la gloria está escrita en honor a una mujer, de Khatun Han, una mujer de Kasvin, el mismo pueblo de Tánger, que era muy amiga suya, tan amiga que fue la única que pudo visitarla cuando Tánger estaba encerrada, confinada, y ella iba disfrazada de lavandera o de mendiga y pudo tener relación con ella, hablar y ayudarle, y facilitó su rescate. El padre de esta señora, Khatun Han, fue martirizado, y también su amiga Táger, y también murió su marido. Y ya desde Bagdad, Bajaolá le escribía cartas de consuelo. En esta carta que le manda desde Dirne condena la mala conducta de algunos seguidores del Bab que habían causado tantos problemas hasta intentar asesinarlo y ensalza a sus seguidores a los que llama por primera vez el pueblo de Bajá. Yo me acuerdo siempre cuando dicen que en Antioquía fue donde los cristianos empezaron a llamarse cristianos, que antes realmente eran los judíos seguidores de Jesús el Nazareno. Entonces empezaron a llamarse cristianos ya unos años después, en tiempo de San Pablo. Pues aquí quedan siempre babíes, seguidores del Bab, y algunos estaban empezando a reconocer a Bajaolá. Fíjense que es todavía aquí, cuando ya empieza a llamarles Bajaolá el pueblo de Bajá. Y vamos a ver la Sura del Mando, que lo escribió en 1866, lo dictó para su hermanastro Mirza Yahya. Le ordenó a su secretario Mirza Akhayan que se la leyera en voz alta a su hermanastro, que también era conocido como Subiasal, la mañana de la eternidad, un título que le había dado el Bab, y por eso los seguidores de Mirza Yahya les llamaban asalíes. Y el Bajaolá le declara rotundamente que él, Bajaolá, es aquel a quien Dios manifestará. Se lo declara a su hermanastro, y entonces fue cuando ya hubo una gran ruptura. Bajaolá dejó la casa donde vivía en la tierra de Anópolis, se marchó a otra, aunque luego 2 años después volvería. Y esto fue la gran separación. Aquí es donde ya hay una ruptura total entre Bajaolá y su hermanastro Mirza Yahya, y los que le seguían, y los que le impulsaban, y los que le estaban animando a seguir con sus pretensiones. Y no vemos tampoco nada de la Sura del Mando, pero sí que veremos algo de la tabla del Espíritu. Como en otras no, tampoco hay aquí nada escrito, así que la tabla del Espíritu solamente es una proclamación también abierta a los babíes, en la que se salta la posición de Bajaolá, como la belleza del adorado, el tesoro de Dios, la luz de Dios, la palabra de Dios para toda la humanidad. También habla la pluma de Bajaolá, personalizada, y pide compartir con todas las cosas creadas los misterios ocultos de Dios. Bajaolá aconseja a sus amados que permanezcan unidos mediante el amor de Dios y que sean como un alma en numerosos cuerpos. Dese cuenta cuántas etapas está pasando desde el Siachar, que Bajaolá toma plena conciencia de su misión, que su hijo Abdul Baha y algunos lo empiezan a percibir, cómo van notándolo algunos, sobre todo aquellos incluso sufíes de las montañas, pues lo cuentan como un gran místico,
Pero antes de llegar al Resván ya algunos estaban percibiendo que él era aquel a quien Dios manifestará y no aquellos otros tantos, hasta 30, incluso Nabil y Hassan, el que luego escribiría Los rompedores del alba. Entonces, algunos lo intuían. Él lo empezó a decir y es aquí, en Adrianópolis, donde hace una proclamación completa a todos sus seguidores y donde pues, llegará también a presentarlo a todas las autoridades del mundo. Vamos a ver la tabla santa de la noche santa, que esta carta va dirigida a Darvish Sikali y vuelve al tema de la unidad y exhorta a sus seguidores a que permanezcan unidos. Ya se encuentra con que su comunidad tiene que ser fiel a él y aunque eran babíes, a todos tienen que comprender que él es el prometido por el Bab y lo importante es que todos los babíes se conviertan en bajáis y se sientan unidos. Y esto es lo que nos va a leer ahora Badí, y que muchos supongo que lo conocemos porque es el pasaje 147, ya del libro, el Mario Ponciano que te estoy viendo. El más grande nombre es mi testigo. Cuán triste sería si en este día alguien pusiera su corazón en las cosas transitorias de este mundo. Levantaos y aferraos firmemente a la causa de Dios. Sed muy amorosos unos con otros. Quemad el velo del yo con la llama del fuego inextinguible por amor al bien amado, y asociaos con vuestro prójimo con rostros alegres y radiantes de luz. La palabra de Dios ha prendido fuego en el corazón del mundo. Cuán deplorable ha de ser si no os encendéis con su llama. Quiera Dios que consideréis esta bendita noche como la noche de la unidad. Entrelacéis vuestras almas y decidáis adornaros con el ornamento de un carácter bueno y loable. Que vuestro interés principal sea rescatar al caído de la ciénaga de la extinción inminente y ayudarle a abrazar la antigua fe de Dios. Vuestro comportamiento para con vuestro prójimo debe ser tal que manifieste claramente los signos del único Dios verdadero, porque entre la humanidad vosotros sois los primeros en ser creados de nuevo por su Espíritu, los primeros en adorarle y arrodillarse ante él, los primeros en rodear su trono de gloria. Muchas gracias, Badí. Supongo que les suenan estos últimos versos, ¿no? Que también de estas cosas como aquello de también soy los frutos de un mismo árbol, las hojas del mismo árbol, los frutos, las hojas del mismo mar, son frases que el mismo Bahá'u'lláh las va repitiendo en diversos escritos. Entonces esta, soy las estrellas del cielo del conocimiento, lo habremos incluso escuchado en canciones, son bellísimas. Y como ven, todas estas cartas personales lo que pretenden es transformar. Ya lo empezaba haciendo también con las palabras ocultas, con algunos de sus primeros escritos. Siempre es transformar a las personas para que se volvieran más espirituales y para que se mantuvieran unidas, porque tenían que ser el núcleo, la levadura que iba a transformar al mundo en una unidad. ¿Qué pasó en Adrianópolis estos 4 años y medio para que él luego se sintiera atraído, animado a escribir a Napoleón III, al zar de Rusia, al Papa, a la reina Victoria? Vamos a verlo si llegamos, pero de momento estamos todavía en la tarea de Bahá'u'lláh de consolar, como aquella señora. Aquí también va a ser la tabla Ashraf, y son todo cartas muy personales. Bueno, seguimos a escuchar ahora la tabla Ashraf, que esta es la dedicada al joven Ashraf, un joven que lo visitó en Adrianópolis, que luego más tarde sería martirizado en su propia ciudad, en Sanjan, que había sido el escenario ya también de una matanza ante muchos años atrás, y recuerdan, en tiempos de los babíes. Su amigo Abba Basir era ciego, pero Bahá'u'lláh le llama el vidente, porque tiene una gran intuición, tiene la verdadera visión. Su amigo Abba Basir fue decapitado delante de él en la plaza pública. Y después de que decapitaran a su amigo, invitaron a su madre, a la madre de Ashraf, este joven, el noble, para que le hiciera apostatar, pero ella le animó a ser fiel a su fe y lo decapitaron también. Me recuerda la historia aquella de la Biblia de los jóvenes macabeos, los hermanos de la historia de los macabeos. Vamos a ver, Posani, si nos lee esta carta que escribe en honor al joven Ashraf, el noble. Tabla de Asaf. 3. Di. Es tan grande la gloria de la causa de Dios que aunque los ciegos pueden percibirla,
cuanto más aquellos que poseen vista perspicaz y visión pura. Los ciegos, a pesar de no ser capaces de percibir la luz del sol, con todo, pueden sentir su continuo calor. No obstante, los ciegos de corazón, de entre el pueblo del Bayán, y de esto Dios es mi testigo, son incapaces, por mucho que el sol brille sobre ellos, de percibir el resplandor de su gloria o apreciar el calor de su... Muy bien, muchas gracias. Perdón, ¿usted cómo nos ha presentado? Yo soy Felipe Turner y vivo en Estados Unidos, pero viví mucho tiempo en Riobamba, en el Ecuador. Claro, y por eso habla un español perfecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. usted puede ser, ya conoce usted el caso, era una historia también. A veces son un poco fuertes estas historias de los mártires, mucha sangre y sobre todo en tiempo del Bab, como en tiempo de los macabeos. Pero en fin, ellos era su manera de demostrar la gran fe que tenían, que estaban dispuestos a dar su vida y todavía en tiempo de Bajaola siguieron todavía matando a muchos. El problema es que a ellos los estaban tratando mal en Adrianópolis, pero mientras tanto estaban los autoridades en Irán atacándoles y confiscándoles y matando, como sigue pasando todavía ahora, que como saben están apresando incluso en pleno COVID-19, han seguido apresando a bastantes personas en Irán. Las reacciones son muy extrañas, pero ante Bajaola, ante su grandiosidad, su belleza humana y su palabra y su fuerza espiritual, unos nos sentimos atraídos y en cambio otros parece que le repelen. Y luego lo más triste es que hay otros que simplemente sienten indiferencia. En Occidente lo que más me ha costado es entender, porque si estamos unos 7 millones de bajáis que hemos aceptado Bajaola, piense que como yo, tengo en mi familia ya 10 o 12 que son bajáis, pero otros tantos y muchos amigos han podido oír como yo y no le encuentran nada de novedoso, ni les llama la atención. Entonces hay miles y millones de personas, sobre todo en Occidente, que ya han oído hablar de la fe bajáis, que quizás conocen como para haberla aceptado, y no sabemos por qué. Será que al principio Dios nos quiere solo a unos poquitos. Él sabrá por qué. No los mejores, sino los que Él ha querido. Pero, en fin, iremos madurando. Veo por aquí a otra cara. Realmente Muchas para gracias. agradecerle por compartir sus conocimientos y la dedicación para hacer ese trabajo. Yo creo que los bajáis no vamos a ir a la tumba y no vamos a aprender nada, porque realmente hay mucho por aprender. Tienen estos libros de señor Taher que yo no me los he leído todo entero. Hemos visto el primer libro y esto que hemos tratado hoy está en el segundo. Nos quedaría el tercero y el cuarto. Ella ha profundizado muchísimo. Y también se ha publicado ahora, ya lo dije, Nader Sayedi ha escrito 2 libros, uno sobre el Bab, La puerta del corazón, y este es Logos y civilización. Son interesantísimos. Nader Sayedi. Esto solamente trata 2 o 3 libros de Bajaola. Pero el señor Taher, que lo que he querido ha sido un poco de esos 4 tomos del señor Taher, extraer un poquito lo más esencial y como si fuera un curso de literatura para alumnos de bachiller, pues dar un extracto que se va a publicar quizás un año de esto, lo ha aprobado ya la editorial Bahá'í de España, que yo, aunque me conocen por cartas como católico, pues he escrito libros sobre la otra vida, que por ejemplo el domingo que viene creo que también tendré una charla como esta, y otros libros que en fin, que son interesantes para acercarnos. Así que ustedes investiguen, que los libros están y cada uno a su medida. Como dice Bajaola, uno puede beber un sorbito, un vaso o un tonel, un galón, cada uno según su capacidad. Si uno ya está satisfecho con lo que tiene, pues feliz. Y si no, empezando con el Ruji 1, el Ruji 2, vamos poco a poco entrando desde lo más esencial hasta mayores profundidades. Lo importante es vivirlo, porque si uno sabe mucho pero no lo vive, no lo practica y no lo comunica, pues es como un estanque cerrado. Muchas gracias por su participación y recuerdo con mucho cariño a los amigos de Lima. Señor Taher, búsquenlo aquí. Sí, aquí lo saqué también yo. Ahí hay bastante. Y también si no, ustedes que saben inglés perfectamente, entren en Bahá'í Library. Claro, en Bahá'í Library hay muchos estudios, ¿no? Y las fuentes principales, que si un profesor de literatura te explica mucho de Machado, de Lorca, de Forges o de algún autor, pero si no lo lee uno, es como si te hablan de los ricas, que son las manzanas y los melones, pero no los pruebas. Hay que probarlo. Así es. Así que les dejo que ustedes estudien la palabra sagrada y la saboreen. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bien, amigos. Muchas gracias, José Luis, nuevamente. Gracias a todos, amigos, por
por conectarse a esta señal y nos estaremos viendo en otra oportunidad.